Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos saludándolos en este domingo, como denomina la iglesia gobernante, ¿cierto? Pascua de Resurrección. Desde los estudios de Radio Tu Encuentro FM, ¿cierto? Les saluda el pastor Mario Patricio Castro, deseándole desde ya las más ricas bendiciones en este día y agradeciendo al Señor Todopoderoso por su inmensa misericordia y por la gracia que nos entrega día a día. La Biblia dice en el libro de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es solamente por la gracia del eterno y soberano Dios que estamos en este lugar, ¿cierto? Un día que ha sido como bastante convulsionado, un día que, a pesar de que es temprano, hay escasa locomoción, muy poca locomoción, anda muy poca gente en las arterias principales de esta gran ciudad llamada Santiago. Así que les saludamos desde acá, desde la comuna de La Granja, ¿cierto? En la señal distintiva XQJ 207, 105.9 FM La Granja, y en el 107.1 FM de la comuna de San Ramón, siendo la señal distintiva XQJ 218. Y para todos nuestros amigos que nos escuchan a través del internet y que nos ven también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que ello conlleva, nos pueden ubicar ahí en el www.encuentrofm.cl. Y también, por cualquier duda o consulta, nos pueden llamar al 22 52 57 274. Bueno, como les decía, hoy día vamos a hablar de uno de los atributos de Dios, ¿cierto? Y también de una frase que es bastante recurrente en el vocabulario evangélico, particularmente dentro del mundo pentecostal, ¿cierto? Y bueno, es importante que usted asimile el conocimiento. La Biblia dice claramente: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Bueno, y no queremos tampoco pasar este día sin saludar a todos nuestros oyentes que nos visitan a través de la página de internet y también a través de las redes sociales o en la página de la radio, a nuestros pastores del mundo entero, ¿cierto? Que semana a semana nos siguen a través de el programa radial La Obra de la Gracia. Principalmente queremos saludar a nuestro pastor y director de este programa, el reverendo Andrés Aravena, que hoy por hoy se encuentra en el sur de nuestro país, haciendo algunos trabajos y también predicando el Evangelio. Y asimismo queremos saludar a la misión evangélica, Misión Buenas Nuevas de Santiago de Chile, sede de la Misión Buenas Nuevas de Corea, a nuestro pastor Juan Kim, a nuestro pastor Abraham Ham, a nuestro pastor Fidelino Dávalos y a todos los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Y también particularmente a nuestro pastor Tibor Mesaros y su esposa, la pastora María Estela, allá en Pavas, Costa Rica, y también a nuestra hermana Alba Lucía Soria Escobar. Y también un saludo muy particular y muy personal para nuestra pastora presidenta del Ministerio de la Mano de Dios, allá en Maturín, Venezuela, ¿cierto? En la República Bolivariana de Venezuela, a nuestra pastora Hortensia Sucre, Dios le bendiga, a la sierva del Señor, a nuestro pastor Johnny Isurieta Manrique, allá en Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, y a todos los pastores, ¿cierto?, que están predicando la sana doctrina. Primordialmente a aquellos que lo hacen en situaciones y en lugares muy conflictivos. Saludamos también a nuestra hermana Edita, ¿cierto?, que nos escucha desde la República de Honduras, ¿cierto? Dios bendiga a la siervita del Señor allá. Y también a aquellos hermanos que están en sintonía de su programa radial, La Obra de Gracia. Bueno, vamos a escuchar el tema de hoy día, ¿cierto?, que es algo que puede ser muy controversial, ¿cierto?, pero
lo importante es que usted vaya aprendiendo. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor, y esa santidad implica el reconocimiento y no el fanatismo, que se entienda bien, el reconocimiento y no el fanatismo de lo que es la eterna y poderosa palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de por qué Dios es amor. ¿Sí? Es una frase bastante recurrente, como yo lo planteaba hace un rato, que es muy, muy utilizada en los círculos evangélicos y también en los círculos que no son cristianos. O sea, usted de repente cuando confronta a la gente, lo primero que le dicen: oye, pero ¿por qué tú me dices esto, me dices lo otro, o me llamas la atención, si Dios es amor? Y he querido tomar, digamos, el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 19, que dice lo siguiente, dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se lo repito, Efesios 3, versículo 19, y dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo definimos nosotros el amor? ¿Usted lo ha pensado, se lo ha imaginado? Dios es amor, sí. Pero ¿cómo lo definimos? El diccionario, ¿cierto? El Larousse, que es el más ocupado dentro de la lengua castellana, define el amor como un intenso afecto por otra persona, basado en lazos familiares o personales. Habitualmente, este inmenso afecto, y también intenso, por decirlo de una manera genérica, tiene raíz en una atracción sexual por otra persona. Lo correcto y lo que Dios ha planificado en su plan eterno es que sea por una persona del sexo contrario, no una persona del mismo sexo. Usted podrá decir: el pastor Mario homofóbico. Sí. Sí. La Biblia dice claramente que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Entonces, hoy día, muchas de las logias, ¿cierto?, o de los grupúsculos que son minoritarios, no solamente en este país, sino que en el mundo, obedeciendo a una agenda gay y al lobby gay, que simplemente está esperando y preparando el camino para el anticristo, a través de un grupo denominado Bilderberg, ¿cierto?, o el Club de la Bohemia en los Estados Unidos, donde forman parte el Ku Klux Klan y forman parte también muchas otras sociedades secretas. Podemos decir con certeza de que el plan de Dios es perfecto y es único. Cuando hablamos de atracción sexual, hablamos precisamente del amor verdadero entre un hombre y una mujer. No entre dos personas de un mismo sexo, no entre un hombre y una mujer, como dice una canción, ¿cierto?, que cantaba Ana Torroja del grupo Mecano, mujer contra mujer, ¿cierto?, que era una alegoría al acto sexual mismo. Pero bien, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar específicamente de por qué Dios es amor. Nosotros amamos a otra gente o decimos amar a otras personas cuando somos atraídos a ellos o cuando nos hacen sentir bien. Fíjense que la frase clave en la definición de amor del diccionario es la frase basado en. Esta frase implica que nosotros amamos de manera condicional. En otras palabras, nosotros amamos a alguien porque ellos cumplen una condición que nosotros requerimos antes de que podamos amarles. ¿Cuántas veces, cierto, has escuchado o has dicho: te amo porque eres linda? En el caso de las mujeres, te amo porque eres lindo. O te amo porque me cuidas. O te amo porque es divertido y entretenido estar contigo. Déjame decirte que nuestro amor no es solo condicional, sino que también es mercurial. Nuestro amor se basa en sentimientos y emociones que pueden cambiar de un momento a otro, lo que algunos psicólogos de baja reputación han denominado la bipolaridad del amor. La tasa de divorcio actualmente es extremadamente alta en nuestra sociedad.
Porque los esposos, escúcheme bien, supuestamente dejan de amarse unos a otros o se desenamoran. Podrían estar atravesando un bache en su matrimonio y ya ocupan esta frase: es que no siento amor por ti, no siento amor por mi cónyuge, ¿cierto? No siento amor por mi novia, no siento amor por mi novio. Y se dan por vencidos. O sea, aquí no hay que echarle la culpa a Satanás, ojo con esto, ¿eh? No hay que echarle la culpa al enemigo, sino que es una actitud totalmente de moda impuesta desde los años 60 para adelante, desde 1960. Evidentemente su voto matrimonial, ¿cierto? Y yo pongo una comilla en esto: hasta que la muerte nos separe, significa que pueden separarse cuando el amor por su cónyuge muera, en lugar de cuando mueran físicamente. Es decir, se me acabó el amor, o sea, se murió el amor, y hasta aquí te acompaño, negro, hasta aquí te acompaño, negrita, ¿cierto? Pero esto no es así. Bueno, dígame usted, ¿puede alguien, así de nuestras características humanas, comprender el amor incondicional? Parece que el amor que los padres tienen por sus hijos es lo más cercano. Y eso es lo que podemos también determinar en esta sociedad cibernética, ¿cierto? En esta sociedad robotrónica, como un amor incondicional. Sin la ayuda del amor de Dios en nuestra vida, ya, y esto es claramente evidente porque de hecho los padres hoy día, en fiel cumplimiento a la palabra, y asimismo los hijos, se han levantado unos contra los otros, ¿cierto? ¿O no, dice usted? ¿Está en desacuerdo conmigo? Bueno, pero no importa, sigue escuchando, si es palabra de Dios. Nosotros continuamos amando a nuestros hijos a través de los malos y los buenos tiempos, y no dejamos de amarlos aunque no cumplan las expectativas que tenemos de ellos. Tomamos la decisión de amar a nuestros hijos cuando, ¿cierto?, consideremos que ellos no son merecedores de ese amor. Nuestro amor, aún así, a pesar de la falta, de las falencias, ¿cierto?, no se detiene cuando nosotros no sentimos amor por ellos, de verdad. O sea, ese amor sigue fluyendo y fluyendo, como dicen los evangélicos en general, ¿cierto?, a raudales, como torrente o como ríos de agua viva, para que los que les gusta así mucho la glosolalia y la frase, ¿cierto?, costumbristas que se usan dentro del evangelio. Pero este amor, ya déjame decirte, es similar, no es igual al amor que Dios siente por nosotros. Pero como lo veremos, el amor de Dios trasciende la definición humana, o sea, va mucho más allá, ¿ya? El amor, ¿cierto?, que Dios tiene por nosotros es un punto que nos es muy difícil, demasiado difícil de entender. ¿Cómo define Dios el amor, cierto? La Biblia nos dice, Dios es amor, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: pero ¿cómo podemos siquiera comenzar a comprender esa verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dan la definición del Dios del amor, pero la gente que peca deliberadamente solo toma ese versículo para su beneficio. La Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. El versículo mejor conocido es Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ojo, que en Él cree, no que en Él crea, no habla de creación, que en Él cree, ¿cierto?, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así pues, ¿cierto?, una manera en la que Dios define el amor es en el acto de entrega. Sin embargo, lo que Dios dio, o mejor deberíamos decir, a quien Dios nos dio, ¿cierto?, no era simplemente un obsequio envuelto, ¿cierto?, como hoy día, entre comillas, la pseudo cristiandad lo ha mostrado. Y pongo tristeza en esto, mi hermano radiocontrolador, ¿cierto?, porque lamentablemente hoy día se cambió un cordero inmolado por un conejo. De verdad. Y me da pero una tristeza enorme. O sea,
usted se puede dar cuenta del paganismo tremendo que se está viviendo aún dentro de la iglesia. De verdad. Me duele decirlo, sí, se cambió al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre por un conejo. En alguna iglesia hoy día andan buscando huevitos. Los niñitos en la escuela dominical hoy día yo veía ahí cerca de mi casa, los chiquititos todos andaban en el patio de la iglesia con un canastito, ¿cierto? Y algunos con esas orejitas de peluche, buscando los huevos que había dejado el maestro de la escuela dominical. Entonces usted me dirá, pero es que son niños, es que son chiquitos, todavía no entienden. La Biblia dice claramente: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y dónde conviene educar a nuestros hijos? Acá, en la palabra. Así que si usted, hermano y amigo, cambió al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ahí en el Calvario de la cruz, cuando dijo consumado es, y redimió a la humanidad del pecado, tome en cuenta que Dios no pasará por ignorante a esta generación perversa que ha levantado nuevos ídolos, ¿cierto? Y nuevas íconos, ya no de fierro, de madera, de bronce, de barro, sino que hoy día los ídolos son también de carne y hueso. Hoy día usted puede escuchar a las chiquitas cómo gritan, cómo muchas se suicidan, cómo tiran sus prendas interiores en los recitales de algunos cantantes o de algunos actores famosos, y viceversa también de actrices y cantantes famosas que tienen una vida desgraciada y desordenada. Yo recuerdo una chiquitita que partió cantando en un coro gospel, ¿cierto?, en los Estados Unidos, y la contrató el canal Disney, que lo único que ha hecho es pervertir a los niños, ¿cierto?, porque es verdad, que era esta famosa cantante que se llama Britney Spears. Ella cantaba en un coro gospel de niños, ya, en su ciudad natal, y una vez que fue sacada del coro, su vida ya no fue la misma. Ha protagonizado escándalos tremendos junto a una chiquita que también sus abuelos, que forjaron una fortuna y le dieron un patrimonio grande, ella se lo gasta, como es Paris Hilton, ¿cierto? Los abuelos de Paris Hilton también eran cristianos protestantes, y Dios bendijo a la familia Hilton, ¿cierto?, de una manera tremenda, con una cadena de hoteles alrededor del mundo. Pero hoy día lo único que hace la nueva dinastía Hilton es financiar, digamos, la lujuria, los excesos, ¿cierto?, las bacanalidades del mundo de Hollywood, y también de la gente que es cercana a Hollywood, ¿cierto?, a la gente que está relacionado al mundo del espectáculo. Y en esto yo me detuve porque realmente se acongoja mi corazón, mis hermanos, cuando entiendo que el conejo de Pascua reemplazó a Jesucristo. No puedo dejar de hacer un énfasis, ¿cierto?, y de hacer un comentario respecto de esto. Usted, si está desconforme con lo que yo estoy diciendo, tiene dos opciones: simplemente convertirse de verdad, si está en una iglesia de esas características, y pedirle cuenta a su pastor, o simplemente salirse de ahí, y si no está de acuerdo conmigo, simplemente apagar su receptor, su computador, o cambiarse de dial. Pero la verdad hay que decirla. Tengo pena, hermano querido, porque hoy día, más que celebrar una Semana Santa, se está celebrando una semana zángana y chanta, por decirlo de alguna manera grotesca, ¿cierto? Porque todo es farándula, de verdad, sí, eso es cierto, todo es farándula, todo es humor. Antes me acuerdo yo que uno esperaba con expectación esta semana, por último, para ver las películas que tenían algo de contenido bíblico. Hoy día lo único que muestran es a personajes que no tienen, pero absolutamente nada que ver con la realidad de los cristianos, con la realidad religiosa, porque esa es la verdad, es una realidad religiosa, sino que muestran el escándalo de que este se metió con esta,
de que este otro no le pagó el cheque a este otro, etcétera, etcétera. Y los escándalos políticos que continúan, verdades que han salido a la luz. Y ahí usted se da cuenta que la señora justicia, cierto que está en la entrada de los juzgados y de los tribunales y del Poder Judicial, no solamente de este país, sino que del mundo entero, es una señora que está con una túnica larga, ¿sí? Con una espada, con una balanza y con una venda, ¿cierto? O sea, esto indica que como es ciega, como no ve, su balanza ya se puede cargar a un lado y otro, y la espada que tienen en la mano derecha simplemente puede cortar o matar a un inocente, como ha ocurrido, ¿cierto? Veíamos a raíz de esto mismo que el amor de Dios se ha manifestado a nosotros a través de Jesucristo. Hoy día el amor humano, que es un amor falso, ¿cierto? Que es un amor etéreo, se ha cambiado por un conejo de Pascua, por el cantante de turno, por el escándalo permanente que hay no solamente en las redes sociales, sino que en general en las vidas de estos personajes, pero también dentro del pueblo evangélico, hermanos queridos, de verdad. Sí, hoy día están más pendientes, ¿cierto?, de la novela turca, están más pendientes de la visita de Chayanne o de Ricky Martin al país. Y muchas evangélicas, ¿cierto? Muchas evangélicas son las que más consumen este tipo de farándula. Yo podía observar los estadios, ¿cierto? Cómo esta gente los llena. La Biblia dice claramente que ancho es el camino que lleva a la perdición. Y es cómodo estar en ese camino, porque a usted no se le exige absolutamente nada, no se le pide absolutamente nada. Pero nosotros, los creyentes, los que realmente hemos fracasado, ¿cierto?, en la vida secular, hemos fracasado en todas las áreas, hemos fracasado en todo, podemos decir que el verdadero éxito, ¿cierto?, la verdadera paz, el verdadero contentamiento, se vive solamente en el Evangelio a través de Jesucristo. O sea, aquí la muestra de amor más grande la da Jesús en el Calvario de la cruz, ¿cierto? Dios sacrificó a su único Hijo para que nosotros, los que ponemos nuestra fe en Él, no pasemos a la eternidad separados de Él, en ningún caso. Este es un amor asombroso de verdad, porque nosotros somos quienes escogemos estar separados de Dios por nuestro propio pecado. Y aún así, es Dios quien enmienda esta separación por medio de su intenso sacrificio personal y despojarse del tesoro del cielo, ¿cierto?, de Jesús. Y todo lo que tenemos es simplemente tener que aceptar ese obsequio que nos vino en papel de regalo, que nos vino en una canastita con aserrín, que nos vino envuelto en chocolate. Otro gran versículo, ¿cierto?, que nos habla sobre el amor de Dios, se encuentra en Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este versículo y en Juan 3:16, ¿cierto?, no encontramos condición alguna de la cual dependa el amor de Dios con nosotros. Dios nos dice, tan pronto como limpies tus acciones te amaré, ni tampoco dice, sacrificaré a mi hijo si promete amarme. Dios lo hizo para nosotros, ¿cierto?, gratuitamente, pero Él pagó un precio bastante alto. Así que cuando a ti te enseñan en la iglesia de que esto es gratuito, no es falso. O sea, es falso, perdón. Es totalmente falso. Porque Dios pagó un precio tremendo mandando a su Hijo a morir por ti y por mí. Y la gente todo esto lo tiene por basura. Están más pendientes, ¿cierto?, en su lujuria, están más pendientes en sus actos ilícitos, están más pendientes de darle, ¿cierto?, un culto tan hedónico al cuerpo. Hoy día usted ve las iglesias vacías y los gimnasios llenos.
Sí, en la esquina de mi casa hay un gimnasio tremendo, ¿cierto? Y ese gimnasio lo abren a las 4:30 de la mañana y a las 4:30 ya hay gente que está ahí, en serio, haciendo ejercicio físico. Y cuando usted se acerca a ellos, porque en su mayoría son del barrio, ¿cierto? Para hablarle de Dios, le dicen no tengo tiempo. La Biblia dice claramente, llegará el tiempo en que nos sufrirán la sana doctrina y teniendo comezón de oír, ¿cierto? Apartarán su oído a fábulas profanas. Y eso es lo que ocurre. Hoy día se hace más visible la máquina de ejercicio, ¿cierto? La pastilla que te va a dar una figura esbelta, con tus abdominales marcados, etcétera, etcétera. Y no es malo, pero ya eso se ha transformado en un ídolo, de verdad. Y la gente hoy día hace un largo peregrinaje a estos recintos. Y realmente es doloroso. Yo no puedo contentarme, no puedo sentir alegría, ¿cierto? Cuando veo que mucha gente va al infierno deliberadamente, sabiendo que va al infierno y no les interesa. ¿Y por qué? Porque también ha habido un mal testimonio del liderazgo de la iglesia, ¿cierto? De una iglesia que no es de Dios, porque en la iglesia de Dios no hay líderes. En la iglesia hay solamente pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Y los dos últimos que mencioné, en este minuto cesaron, porque no hay profeta mayor que la eterna y poderosa palabra de Dios. En serio, no hay ningún profeta, y lo dice la Biblia, mayor que Juan el Bautista. Lo dice la Biblia. Y posteriormente también se menciona a otros profetas, ¿cierto? Como Agabo en los encuentros con Pablo, cuando iba a ser detenido en Roma, etcétera, etcétera. Pero están mencionados acá en la Biblia. Por lo tanto, cuando hay gente que hace gala de un ministerio profético y se presenta como el profeta a las naciones, como el profeta a la comuna, al cantón, al municipio, a la gobernación, simplemente, amigo y hermano, te están vendiendo una pomada y esa pomada huele mal. Por mucho que tenga un ropaje y una vestimenta relativamente decente o marca registrada, te están engañando. Yo he recogido una frase de vida y siempre la voy a mencionar en todos los programas. Nuestro amigo pastor allá en Pavas, Costa Rica, nuestro pastor Tibor Mesaro, él siempre ha dicho, es mejor que usted se enoje conmigo, pero no diga que le estamos engañando. No puede decirlo, porque estamos hablando con la Biblia abierta. Y generalmente la gente quiere escuchar solamente lo que le conviene, lo que le endulza a su oído. Por eso hoy día tenemos tantos enfermos espirituales, tenemos tantos diabéticos espirituales que están escuchando, como decía, ¿cierto?, la santera salsera cubana Celia Cruz, azúcar. De verdad, están escuchando solamente eso. El otro día me daba mucha risa porque fui a saludar a un pastor amigo y su esposa estaba escuchando una salsa de Celia Cruz y ellos, bueno, el argumento que me dieron, todo me es lícito. Yo le dije, sí, pero no todo les conviene, porque si ustedes escuchan, esta señora invoca a dioses africanos como es Changó y Yemanjá. Y me dijo, usted en cierta forma es un fariseo. Yo le dije, tal vez le dije yo, pero voy al cielo. O sea, yo tengo mi lugar en el cielo. Estoy sentado en lugares celestiales con el Señor y tengo la certeza de mi salvación. Ustedes pueden decir lo mismo, yo puedo cuestionarle su salvación. Ustedes no pueden cuestionar la mía. Y obviamente este pastor se enojó y se sintió ofendido. Y qué bueno que se ofenda, de verdad. Que se ofendan, sí. Y me dijo que yo era fariseo porque yo pasaba solamente leyendo la Biblia, buscando de Dios, etcétera, etcétera, preparándome, ¿cierto?
Entonces ellos ven como, sí, exactamente, ven como malo esto de verdad, que usted pase escudriñando la escritura. Sí, y el versículo que él me mencionó me dijo, la letra mata. Sí, pero la letra que no es de Dios, pues esa letra mata. Pero el Espíritu vivifica y esta Biblia fue inspirada, ¿cierto? Por el Santo Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Entonces, de repente la gente quiere escuchar pamplina y quiere que le digan puras cosas lindas, ¿cierto? De hecho, ¿cierto? En Romanos 5:8 encontramos exactamente lo opuesto. Dios quiere que nosotros sepamos que su amor es incondicional. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros mientras nosotros éramos aún pecadores. No tuvimos que limpiarnos, no tuvimos que hacer ninguna promesa a Dios antes de poder experimentar su amor. Su amor por nosotros siempre ha existido y por ello Él entregó todo y sacrificó todo, mucho antes que estuviéramos conscientes de que necesitábamos su amor. Pero ojo, nosotros por sí mismos no nos podemos lavar de nuestro pecado. Solo la sangre de Jesús pudo hacerlo. Solo la sangre del carpintero de Galilea, del vástago de Isaí, la vara de Aarón, el principio y el fin, el alfa y el omega, y como le dicen los historiadores, el rubio de Nazaret, fue el único, ¿cierto?, capaz de entregar ese amor filial, como lo dice el concepto griego, ¿cierto? El amor fileo, ¿ya? Y no el amor eros, el amor erótico que es el que nosotros planteamos humanamente y racionalmente. ¿Por qué el amor de Dios es incondicional? Dios es amor, sí, es amor, y es plenamente amor. Y también es fuego consumidor, como yo lo planteaba hace un rato. Y su amor es muy diferente al amor humano. El amor de Dios es incondicional y no se basa, escúcheme bien, en sentimientos o emociones como las que muchas veces nosotros experimentamos o también experimentamos dentro de las iglesias pseudo-evangélicas. No nos ama porque nosotros seamos fáciles de amar o porque le hagamos sentir bien. Él nos ama porque Él es amor. Él nos creó para tener una relación amorosa con Él y sacrificó a su propio Hijo, quien también estaba dispuesto a morir por nosotros para restaurar esta relación. Es decir, Jesucristo, a través de este acto de amor tan inmenso, tan maravilloso, nos reconcilia con el Padre, pero para eso tiene que haber conocimiento de algo que es muy importante, de que a través de esta reconciliación, para que haya esta reconciliación, tiene que usted conocer el secreto del perdón del pecado. Es decir, saber lo que es el pecado, saber quién es Dios, saber cuáles son los atributos de Dios, saber lo que implica el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Que en su vida, para que sus pecados sean limpiados, tiene que haber un genuino arrepentimiento y usted es llamado desde ese minuto justo, llamado Hijo de Dios. Usted en ese minuto recibe salvación una vez y para siempre. Escúcheme bien, una vez y para siempre. Y aquí también se genera una polémica, ¿cierto?, de que si Dios es amor, ¿por qué permite que haya tanta maldad en el mundo, etcétera, etcétera? La Biblia dice claramente que Dios dotó al hombre de libre albedrío. Y es el libre albedrío el que está predominando hoy día. Por eso yo hacía énfasis recién de que hoy día se cambió al Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que hoy día gran parte de la pseudo cristiandad celebra por un conejo. Y aún en los canales evangélicos de muchos países, yo estaba revisando el internet y más se dolía mi corazón, mi hermano radiocontrolador, mis hermanos que están ahí a través del internet, más se dolía mi corazón cuando yo veía expresiones precisamente como la que yo acabo de manifestar, de gente que no le interesa el tema de Dios, que Dios te acepta como tú eres, que si Dios es amor, tengo que vivir como a mí me dé la gana, tengo que hacer lo que a mí me dé la gana, y realmente
mi espíritu se contriñe. Cuando la Escritura dice Dios es amor, no nos está diciendo que Dios es algún sentimiento difuso, que también puede definirse como cálido o nebuloso, ¿cierto? Puesto que los escritores de la Biblia nos estaban diciendo que nuestra forma limitada de amor humano, y que en dicho estilo nosotros encontraríamos a Dios. Para nada. De hecho, cuando leemos en la Biblia que Dios es amor, significa que Dios define amor. Y cuando Dios define amor, no queremos decir que lo haga como lo hace un diccionario o como lo podría hacer, digamos, el racionalismo humano. Queremos decir que Dios es la definición misma del amor. No existe otra cosa tal, ¿cierto?, como el amor sin Dios. Por mucho que lo intentemos, no podemos definir amor sin el conocimiento de Dios. Esto significa esencialmente que nuestra definición humana de amor es absoluta y enteramente falsa. Dios es el creador de todas las cosas y por su naturaleza, Él es amor. Dios nos dice que el amor es incondicional y sacrificial y no se basa en sentimientos. Por lo tanto, el amor no es un intenso afecto basado en lazos familiares o personales, como yo lo planteaba en un principio. Para entender lo que es el amor verdadero y ser capaz de amar verdaderamente a otro, nosotros tenemos que conocer a Dios primeramente. Y podemos hacer esto a través de una relación personal con Él. Podemos tener una relación cercana con Dios, colocando nuestra fe en Jesucristo, quien fue el sacrificio de amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios, el amor verdadero, solo ocurre por medio de este vínculo, de esta relación con Él. Dios es amor, y como tal, el amor verdadero, es decir, el amor de Dios, puede ser resumido en este pasaje de la Escritura que dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Dónde aparece esto? En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 y 11. La invitación es esta, así de puntual, así de certera. Si tú quieres conocer este amor, el verdadero amor, tienes que conocer a Dios. Él está listo a derramar su amor en ti y quiere enseñarte cómo amar a otros como Él te ama a ti. Por eso debemos entender que debemos despojarnos de todo rudimento humano. Debemos de entender que aunque usted sea a lo mejor un exitoso empresario, un docente de aula, un profesor, una profesora, un ingeniero, un arquitecto, un médico, ¿cierto?, un científico, usted para conocer a Dios tiene que despojarse de su corazón y de su pensamiento, tiene que botarlo. Cuando yo llegué al Evangelio, ¿cierto?, definitivamente, a pesar de que yo vengo prácticamente de cuna cristiana, tenía, ¿cierto?, una buena posición social, un buen reconocimiento dentro de la sociedad nacional y también dentro del concierto de deportistas de alto rendimiento a nivel internacional. Y aún así, hoy día yo digo con certeza, era un fracasado. Y veo el amor de Dios cuando Él me recoge, ¿cierto?,
aún yo estando dentro de la iglesia, aún estando dentro de un templo, porque yo solamente había escuchado al Señor de oídas. Cuando entendí lo que Dios quería hacer en mi vida, no me quedó otra alternativa que renunciar a todo lo que yo hacía, todo lo que había hecho. Y me acuerdo que el versículo bíblico que más me conmovió fue ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Muchas veces busqué el refugio de otras personas, ¿cierto? Busqué el refugio de seres humanos, aún de mis propios padres, quienes permanentemente, a pesar de yo tener, entre comillas, una vida ordenada, una vida decente, igual me rechazaban. Pero entendí que Dios nunca rechaza a un corazón contrito y humillado, como dice su palabra. Y tuve que bajar mi corazón, tuve que humillar mi pensamiento, despojarme de él y entender que mi pecado era lo que me separaba del Señor, que era un pecado constante, ¿cierto? Y desde ese día no tengo pecado, desde ese día soy declarado justo, soy declarado salvo. Y esa bendición que Dios me entrega no solamente la entregó para mí, la entregó para toda mi familia, mis hijos, mi esposa. Posteriormente han ocurrido muchos hechos en mi vida que han marcado este caminar dentro del Evangelio. Y para reconocer el señorío de Jesucristo en mi vida, tengo que reconocer públicamente que su amor es el que me ha sostenido. Porque yo no soy merecedor de ese amor. Entiendo cómo su gracia se hace manifiesta en mi vida. Porque a mí a lo mejor me gustaría estar tranquilito ahí en la tranquilidad de mi hogar, de mi cama, con mi compañera, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Sí, aunque soy joven tengo nietos, sí tengo 3. Y tengo un deber, ¿cierto? Que es predicar el Evangelio. Porque otra frase que me marcó y que me muestra el amor de Dios en mi vida es ahí en el capítulo 3 del libro de 2 de Timoteo, cuando dice: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos. Una sociedad carente de Dios es una sociedad que va directamente a la perdición. Ya de hecho es una sociedad fracasada. Hoy día nosotros no tenemos un líder, no tenemos un referente humano, ¿cierto?, que nos pueda dar tranquilidad, y eso está pavimentando el camino a la venida del anticristo. En la segunda parte del programa La Obra de Gracia te quiero hablar y te voy a predicar respecto del amor de Dios, su amor en nosotros y desde nosotros. Por eso te pido que no te separes de la radio Encuentro, ¿cierto? Y que nos sigas ahí a través de las redes sociales en el www.encuentrofm.cl. Que no te dejes guiar por tu pensamiento, no pienses que simplemente estás escuchando a un palabrero más, sino que pienses que estás escuchando a una persona común y corriente como tú, que tuvo aciertos, pero muchos más desaciertos, y que Dios lo levantó no teniendo ninguna opción, no teniendo ningún crédito,
Todos los créditos que yo tenía en el mundo, en Cristo no son absolutamente nada. Y con esto también recuerdo lo que dice Pablo, ¿cierto? Que todo el conocimiento lo tenía por basura. Yo igual digo lo mismo, todo mi conocimiento, mi trayectoria deportiva, mi trayectoria política, la tengo por basura, puesto que el Señor me dio un nombre, ese nombre lo inscribió en el libro de la vida, una vez que hubo arrepentimiento de mi pecado, y más encima me regaló salvación y vida eterna. Yo no tuve que pagar nada. Yo no tuve que pagar absolutamente nada. Pero Jesucristo pagó por mí. Por lo tanto, esta salvación no es gratuita. No es para nada gratuita, de verdad. Y yo te quiero hablar acerca de la mayor historia de amor que jamás se ha escrito y de la más apasionante, que es la que encontramos en la Biblia. Es la historia de amor entre Dios y nuestra alma. Así que te pido que sigas con nosotros en el programa La Obra de Gracia. Y nuevamente reitero los saludos a nuestro pastor Andrés Aravena, que yo sé que está en sintonía. Dios bendiga al siervo del Señor, que se recupere y que siga estudiando como permanentemente lo hace, como permanentemente lo hacemos, porque Dios no va a entregar palabra a un neófito. Dios no va a mandar a un neófito a predicarte el Evangelio. Antes lo va a preparar. Entonces, también esa otra herejía que se ha enseñado, ¿cierto? De que si a un niño pusieran por delante a este oírle, claro, pero siempre y cuando sus padres lo hayan enseñado en el camino de Dios. Bueno, vamos al corte, ¿cierto? De que se hace permanentemente acá en la radio. Vamos a los avisos y a las tandas radiales. Y seguimos en sintonía de el programa radial La Hora de Gracia, de la Iglesia Cristiana Divina Gracia de la Comuna de La Florida. Y también es importante que usted siga en nuestra sintonía. Si vamos a escuchar alguna alabanza, en el intertanto escuchamos alguna alabanza de las nuestras, no cualquier alabanza. Bueno, mientras nuestro radio controlador encuentra una alabanza importante, queremos invitarlo hoy día a que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, de que hoy día busquen no al conejito, sino que busquen al cordero. ¿Ya? Así que vamos con la alabanza.
Bueno, para los que se integran recién a la sintonía de Radio Tu Encuentro FM, ¿cierto? Acá en la comuna de San Ramón, La Granja. Les saluda el pastor Mario Patricio Castro de la Iglesia Cristiana Divina Gracia y también, ¿cierto?, integrante de dicha Iglesia Cristiana Evangélica. Pues estamos hablando acerca de un tema primordial que es el amor de Dios, ¿cierto? Y de su amor en nosotros y desde nosotros. Yo quiero que